Los secretos de la prosperidad. Esta palabra es ampliamente utilizada y es un estado deseado por muchos. De acuerdo con el diccionario Oxford, la riqueza es una forma de prosperidad, lo que significa que se encuentra dentro del concepto más amplio de prosperidad. Mientras que la riqueza se refiere a la acumulación de dinero y bienes, la prosperidad abarca el florecimiento, el éxito y el bienestar en todos los aspectos de la vida, incluyendo la buena suerte y la abundancia. En resumen, la riqueza se relaciona con el dinero, mientras que la prosperidad se refiere al bienestar, la abundancia y el éxito en la vida en general. John Wesley, el gran reformador religioso, dijo: hagan todo lo que puedan, ahorren todo lo que puedan, den todo lo que puedan. Andrew Carnegie, quizá el filántropo más famoso de la historia y fundador de miles de bibliotecas gratuitas, señaló: ningún hombre se vuelve rico a menos que enriquezca a los demás. Más recientemente, los autores de Millonario en un Minuto nos dieron un credo similar: hago millones, gano millones, invierto millones, doy millones. En este canal celebramos el acto de crear riqueza, pero también reconocemos la alegría de dar. La prosperidad se entiende mejor como un ciclo en el que se atrae y se crea dinero, luego se gestiona y se comparte de manera efectiva con buenos fines. Es muy común escuchar que el dinero no puede comprar la felicidad, y este video no pretende sugerir lo contrario. Sin embargo, también es cierto que la capacidad de atraer, generar, administrar y compartir la riqueza es importante para tener una vida feliz. Y muchos de nosotros tratamos de mejorar económicamente para no acumular dinero como una finalidad en sí misma, sino para tener el control de nuestro tiempo y poder invertirlo de manera significativa. La idea de la prosperidad sugiere que somos administradores de la riqueza. La creamos a partir de los recursos existentes y finalmente la devolvemos de alguna manera. Por eso mira este video y quédate hasta el final, porque hoy en NECTV Play Motivación te enseñaremos a atraer riqueza, a acrecentarla y, lo más importante, administrarla. ¡Empecemos! Tendemos a pensar que la riqueza implica la capacidad de moldear el mundo a nuestro alrededor para fines lucrativos. Sin embargo, la riqueza realmente comienza en la mente, con nuestras ideas, visiones, creencias y carácter. Atraemos o repelemos la riqueza de acuerdo con lo que pensamos y creemos sobre nosotros mismos. Por lo tanto, jamás será una pérdida de tiempo trabajar en nuestro propio desarrollo. Aristóteles dijo: la victoria más dura es la que se logra sobre uno mismo. Es la que nos permite ganar en todos los demás aspectos de la vida. En El camino de la prosperidad abundante, James Allen pone de relieve este concepto. Señala que una mente disciplinada y poner el enfoque en servir a los demás son fundamentales para lograr la prosperidad. Napoleón Hill asegura en La llave maestra de la riqueza que la precisión del objetivo y el deseo de hacer un esfuerzo adicional son esenciales para la creación de valor y riqueza. El famoso ensayo de Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, sostiene que los primeros comerciantes protestantes fueron capaces de atraer fortunas como resultado directo de su intensa preocupación por las virtudes personales de la honestidad y la austeridad. En Los secretos de la mente millonaria, Harry Iker demuestra la importancia primordial de este juego interior por medio de mostrar cómo cada uno tiene un esquema financiero mental que permite que el dinero fluya hacia nosotros o bien evita este flujo. Podemos cambiar nuestro esquema, pero el primer paso es que lleguemos a ser individuos abiertos a las oportunidades en lugar de estar centrados en las quejas. Todos los títulos anteriores tienen un hilo conductor. Para alcanzar la prosperidad es necesario comenzar por cultivar pensamientos de prosperidad. Esto nos ayudará a establecer un estado emocional positivo
que atraerá cosas buenas a nuestra vida. Ahora que entendemos esto, podemos explorar cómo crear ese estado. Una vez que hemos comprendido los aspectos psicológicos de la prosperidad, podemos pasar a crear riqueza. La sabiduría convencional sugiere que no hay sustituto para el aprendizaje sobre la marcha. Sin embargo, el creador de riqueza inteligente querrá absorber toda la sabiduría almacenada en las biografías de aquellos que han triunfado en los negocios. P.T. Barnum es descrito a menudo como el mayor showman del mundo, pero en su manual para el éxito de 1880 aconseja aspectos sorprendentemente simples para lograr la prosperidad, como un buen estado de salud, carácter personal, la vocación correcta y el lugar adecuado para practicarla. Conrad Hilton, quien convirtió un hotel ruinoso de un pueblo minero en una cadena hotelera mundial, sus padres le dijeron que la oración y el trabajo eran los elementos básicos del éxito en la vida, pero a partir de su propia experiencia, añadió un tercer elemento, la necesidad de soñar y pensar en grande. Cuando los tiempos son difíciles, como lo fueron para él durante la Gran Depresión, puede ser que una visión potente sea lo único con lo que uno cuente para seguir adelante. En el caso de Bill Gates, su gran visión tuvo un papel decisivo a la hora de construir la mayor fortuna privada del mundo. En realidad, nadie anticipó el auge que tendrían las computadoras, pero el sueño de Gates de una computadora personal en el escritorio de todos fue lo que lo impulsó a aprovechar cualquier oportunidad que apareciera en su camino. Donald Trump, aunque atribuye gran parte de su éxito a sus habilidades como negociador, también ha llegado a la cima gracias a su capacidad de pensar en grande. ¿Dónde está el camino a la prosperidad? ¿Se puede encontrar a través de acciones, bonos, bienes inmuebles o tal vez por medio de poseer una empresa? Estas son expresiones tangibles de la riqueza, pero no dicen nada acerca de quién la ha logrado ni cómo. De hecho, la prosperidad es creada por individuos que por lo tanto necesitan tener determinadas cualidades personales. La prosperidad es siempre personal, de modo que se apoya de lleno en el grado en que uno se ha perfeccionado y mejorado a sí mismo. Si bien es posible que cualquiera logre ser rico, para ser felizmente próspero se sugiere que se tenga paz interior, además de riquezas monetarias. Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. Se basa en nuestros pensamientos y se compone de ellos. Buda. Enmienda tu corazón y enmendarás tu vida. La lujuria, el odio, la ira, la vanidad, el orgullo, la avaricia, la autoindulgencia, el egoísmo, la obstinación, todo ello es pobreza y debilidad, mientras que el amor, la pureza, la dulzura, la compasión, la generosidad, el olvido de sí mismo y la autorrenuncia es todo ello riqueza y poder. Sea cual sea tu posición en la vida, antes de que puedas aspirar a tener éxito, ser útil y tener poder, debes aprender a enfocar las fuerzas de tu pensamiento mediante el cultivo de la tranquilidad y el reposo. Dices que estás encadenado por las circunstancias, clamas por mejores oportunidades, por un ámbito de acción más amplio, por unas mejores condiciones físicas, y tal vez por dentro maldices al destino que te ata de pies y manos. Es para ti quien hago este video, es a ti a quien le hablo. Sé que este camino parece estéril al principio, pero si te comprometes a transitar por él, te sorprenderás por los cambios mágicos que habrá en tu vida. Tan solo conseguirás la prosperidad verdadera cuando hayas disciplinado tu mente. Paradójicamente, la riqueza y la felicidad acuden con mayor facilidad a aquellos que se entregan a sí mismos en servicio a los demás. Si eres feliz, es porque estás teniendo pensamientos felices. Si eres infeliz, es a causa de tus pensamientos de desánimo. ¿Quieres amabilidad? Sé amable. ¿Pides honestidad?
Sé honesto. Lo que das de ti es lo que encuentras. Tu mundo es un reflejo de ti. Deja de quejarte, porque cuanto más te quejes, más te apretarán las cadenas que te atan. El camino hacia una vida mejor no es la queja, sino encontrar formas de ofrecer servicio y brindar amor. Si no estás totalmente satisfecho con tus circunstancias actuales, el secreto de tu liberación es hacerlo mejor con lo que tienes ahora. No puedes pasar a algo sin haber cumplido con lo que se espera de ti en tu posición actual. Si estás viviendo en un lugar muy modesto, conserva tu espacio impecablemente limpio y haz que sea lo más acogedor posible. Este simple esfuerzo atraerá la casa que mereces. Si estás sufriendo debido a un jefe terrible, absorbe sus comentarios negativos y contempla la situación como una oportunidad de practicar la paciencia y el autocontrol. Con el tiempo, tú serás quien sea fuerte, mental y espiritualmente. Despréndete del engaño de que estás siendo herido u oprimido por otro. Lo que realmente te hace daño es lo que está dentro de ti. No hay práctica más degradante y destructora del alma que la de la autocompasión. La prosperidad real es aquello que llega a quienes se olvidan de sí mismos para prestar servicio a los demás. Cuando se convierten en personas valiosas, reciben una lluvia no solo de dinero, sino también de amor. Cualquiera puede lograr riqueza si se empeña lo suficiente en ello, pero la prosperidad y la paz interior solamente llaman a la puerta de las personas que se han dominado a sí mismas primero. El camino hacia la verdadera riqueza consiste en enriquecer el alma por medio de la adquisición de la virtud. Fuera de la virtud real del corazón, no existen la prosperidad ni el poder, tan solo la apariencia de estos. James Allen, autor de libros como El camino de la prosperidad abundante y Cómo un hombre piensa así en su vida, entre otros, explica una práctica que lo ayudaba a dominar su yo y ganar. Su práctica consistía en pasar la primera hora de cada día en un lugar tranquilo mirando el mar. Veía este tiempo no como un lujo, sino como una necesidad. Si quieres caminar con firmeza y deseas obtener cualquier logro, debes aprender a superar y controlar todas las vibraciones que te retrasan. Debes practicar a diario el hábito de poner la mente en reposo, de entrar en el silencio, como se dice comúnmente. Este es el método de sustituir un pensamiento angustiante por uno apacible, un pensamiento de debilidad por uno de fuerza. En nuestro mundo tan ajetreado, puede ser difícil creer que la fuerza viene del silencio. Sin embargo, muchas personas señalan que sus ideas más valiosas y sus actos amorosos nacen en momentos de quietud, y al deshacernos de la ansiedad, ganaremos comprensión y llegaremos a juicios correctos. Nuestras preocupaciones son generalmente ilusorias, el resultado de la ignorancia o de la falta de fe. Al elegir nuestros pensamientos, podemos evitar vernos esclavizados por nuestros estados de ánimo cambiantes y la necesidad de controlar a otras personas. Allen explica: renuncia a ese ser agobiante y estrecho que pretende que todas las cosas sirvan a sus propios intereses mezquinos y tendrás la compañía de los ángeles. Entrarás en el corazón y la esencia del amor universal. No hay ningún otro camino hacia el poder verdadero y la paz perdurable que el autocontrol, el autogobierno y la autopurificación. El dinero por sí solo puede hacerte rico económicamente, pero para ser rico y feliz, debes ser capaz de vivir a gusto contigo mismo. Ningún trabajo que emprendas para perfeccionar tus virtudes, honestidad, diligencia, compasión, etc., es nunca una pérdida, ya sea en un sentido espiritual o material. Cuanto más abunden en ti estas cualidades, más fácilmente atraerás riquezas en comparación con quienes solo persiguen ganancias a corto plazo. Hasta aquí nuestro video de hoy.
Si te gustó, dale like y comparte el enlace con tus amigos y contactos para que también conozcan los secretos de la abundancia infinita. Nos gustaría leer tus comentarios. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo ahora y activa las notificaciones para que estés al día con nuestros últimos videos. Somos ECTV Play Motivación, tu canal para ser tu mejor versión. Gracias y hasta la próxima.